Muy bien, tenemos nuestro problema de cómo repartir una carga disponible en los compartimientos del avión y no necesariamente se tiene que aceptar toda la carga porque no hay capacidad para aceptar toda la carga. Tenemos los datos, como hemos visto en el video anterior, hemos introducido índices para poder representar al problema los datos en forma vectorial o matricial. Hemos identificado los datos, las capacidades en peso de los compartimientos, las capacidades en volumen, el volumen de la carga disponible, el peso de la carga disponible y la ganancia también que se tiene por cargar cada uno de esos tipos de demanda. Entonces hemos utilizado para la modelización, hemos planteado las variables de decisión X y J que indican cuál es la fracción de carga I que se va a aceptar y localizar en el compartimento J del avión. Visto así, lo que sigue es representar el modelo, identificar la función objetivo, las restricciones y el criterio que se va a seguir. Entonces, lo que tenemos que decidir es justamente eso, ¿no? Como primero en el objetivo sería, desde nuestro punto de vista económico, obtener la mayor cantidad de dinero posible con la carga que se va a aceptar, ¿no? Y que se va a distribuir en los compartimentos del avión. Esa podría ser, digamos, la primera tarea, identificar la función objetivo. Como nosotros tenemos los datos de cada ganancia por cada tonelada de tipo de carga I, que está representada con el vector ganancia I, yo sé exactamente qué fracción, cuando ya tenga el resultado, cuál es la fracción de la carga I que se va a ubicar en el compartimento J. Este es un porcentaje, ¿no? Digamos que esto es el 10%, por ejemplo, para un I y un J particular. Y eso le multiplicamos por el peso que tiene la carga I. Digamos que esto es algodón y hay 100 toneladas de algodón ahí disponibles. Yo acepto el 10%. Entonces sería el 10% por las 100 toneladas, tengo 10 toneladas de algodón. Entonces, este producto WI por X y J nos daría realmente cuántas toneladas de ese tipo de carga se van a aceptar. Y como aquí nosotros tenemos en este vector cuánto se cobra por cada tonelada, el producto de esto nos daría finalmente cuánto yo voy a cobrar por llevar esa carga. Y esto yo tengo que sumar sobre todos los tipos de carga y sobre todos los compartimentos. Porque digamos, yo llevo algodón en el compartimento central, delantero y trasero, yo cobro por cada uno de esos. Entonces, si yo sumo sobre todos los compartimentos y sumo sobre todos los tipos de carga a estos productos, voy a obtener realmente lo que voy a recibir en dinero. Bien, el siguiente paso sería identificar las restricciones. O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros como limitaciones? ¿Qué es lo que nos restringe? Porque yo podría decir, acepto toda la carga, todo lo que ahí está disponible, lo que hay en demanda para cargar en el avión, pero no necesariamente eso se puede cargar. Recuerden que hay limitaciones de volumen, de peso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las restricciones? Por ejemplo, una restricción es el peso, el peso. Yo no puedo cargar 1000 toneladas en la parte delantera, porque la parte delantera tiene una capacidad, ¿no es cierto? Recuerden que la capacidad de cada compartimiento en peso está dada en este vector cap J, ¿no? Que significa la capacidad del compartimiento J en peso. Entonces, yo tendría que sumar todo lo que va a ir en cada uno de los compartimentos, ¿no es cierto? Entonces tengo que sumar respecto a todas las cargas, porque yo voy a llevar algodón, voy a llevar flores, voy a llevar banano en cada uno de los compartimentos. Entonces yo sumo sobre todas las cargas estos productos. Y estos productos, como X y J es la fracción de la carga I que se lleva en el compartimento J, y WI es el peso de la carga I, entonces WI por X y J sería el peso de el tipo de carga I que se va a llevar, que se ha aceptado, ¿no es cierto?, para llevar en el avión, en el compartimento J. Aquí miren que esto es para cada compartimento. O sea, va a originarse una restricción para cada compartimento. Por ejemplo, cuando J vale tren delantero, entonces tendríamos que la suma de todas las cargas que van a ir, que se aceptan para llevarlas en el tren delantero, es menor o igual que la capacidad del tren delantero.
Cuando el J toma el valor central, sería la suma de todos los pesos que se han aceptado para llevar en la parte central del avión es menor o igual que la capacidad de la parte central del avión, en peso. Igual para el tren trasero. La suma de todos los pesos, de todas las cargas que yo he decidido llevar en la parte trasera tiene que ser menor o igual que la capacidad en peso que tiene la parte trasera. Y esa es la restricción de que le voy a llamar peso sub J. ¿Por qué? Porque aquí no es una sola restricción, sino que van a ver cuántas restricciones. Tres restricciones. Para cada compartimiento se me origina una restricción. Pero aquí escrito con la notación de los índices le pongo de una sola manera. Pero en realidad son tres restricciones, ¿no? Una por cada compartimento. La siguiente restricción sería parecida, pero sería sobre volumen, ¿no? Sobre el volumen. Recuerden que hay un volumen de carga que se puede aceptar. Entonces, siguiendo el razonamiento anterior, WI por X y J nos da el peso, digamos, todo el peso que hemos aceptado para llevar en el compartimiento J, ¿no es cierto? Y yo tengo un vector que nos dice cuánto ocupa de volumen cada tonelada de la carga I. Entonces, al multiplicar esto de aquí, boli, por lo de acá, que es el peso de la carga I que he decidido llevar, me va a dar el volumen que ocupa esa carga que yo he decidido llevar en ese compartimiento. Recuerden que vol I significa cuántos pies cúbicos ocupa cada tonelada de la carga I. ¿Y cuántas toneladas de la carga I yo voy a llevar? Esto de aquí, WI por X y J. Esto tengo que sumar sobre todas las cargas y esto tiene que ser menor o igual que la capacidad que tiene el compartimiento J. Entonces aquí también entonces son en realidad tres restricciones que estamos escribiendo, pero que se escriben de una sola manera utilizando la notación de índices. Y tenemos estas restricciones que como estos X y J son porcentajes, recuerden que X y J yo estoy diciendo el porcentaje o la fracción de la carga I que se decide para llevar, que se decide llevar en el compartimento J. Entonces, estos de aquí obviamente no pueden superar el 100%. Si hay, por último, si decido llevar toda la carga, la suma de todas estas fracciones debería ser el 100%. Entonces, esto sería para cada carga, ¿no? Por ejemplo, la carga 1, digamos el algodón. Lo que yo decida llevar de algodón en la parte delantera, central y trasera, porque aquí estoy sumando respecto a los compartimientos, tiene que ser menor o igual que el 100% de la carga que hay disponible de algodón, ¿cierto? Entonces, para cada carga, la suma de lo que yo llevo, de los porcentajes, digamos, que yo decido llevar de esa carga, si sumo respecto a todos los compartimentos, tiene que ser menor o igual que el 100%. Esa sería, digamos, una restricción propia de la naturaleza de las variables X y J. Y luego tenemos las restricciones lógicas. En este caso, todas estas variables de decisión son positivas, son mayores o iguales que cero, es decir, no negativas, y son menores o iguales que uno, porque son fracciones, no puede ser 100%, más del 100% la fracción que yo decido llevar. ¿No? Solo tengo máximo la posibilidad de que sea el 100%. Entonces, estas X y J al ser fracciones varían entre cero y uno para toda I y para toda J. ¿No? Y por último tenemos el criterio, qué es lo que queremos hacer con la función objetivo. ¿Queremos maximizarla, minimizarla? Obviamente, como esto es una ganancia, queremos maximizar. Entonces, esto sería el modelo. Miren, tenemos maximizar la función objetivo, que está planteada ahí, y considerando todas estas restricciones. Este es el modelo. Cuando se habla entonces de la formulación de un modelo de programación lineal para el problema que tenemos en manos, este sería el modelo. Y esto es lo que se resuelve. Cuando tenemos identificado esto, digamos, ya está hecho el 90% del trabajo, porque luego lo que tenemos que hacer esto es meterle en un optimizador para que lo resuelva. Pero este es, digamos, el trabajo fundamental del científico, del técnico, del que está haciendo el trabajo de optimizar. Y eso es entonces pueden haber, digamos, también variaciones. Por ejemplo, ahí se hablaba en una parte, dice, pero la carga tiene que estar bien repartida porque si le enviamos mucho a la parte delantera o a la parte trasera se puede desequilibrar, desbalancear el avión, ¿cierto?
Y eso sucede en la realidad. Cuando uno resuelve un problema, luego surgen, digamos, nuevas condiciones para el problema. Dice, no, pero es que estas soluciones no me están respondiendo bien lo que yo me pregunté sobre la realidad. ¿Qué pasa si para balancear el avión, para que no esté, digamos, mucho peso en cierta zona, se añade una restricción adicional? Por ejemplo, supongamos que se busca una solución en la que el peso que se lleve en cada uno de los compartimentos no puede superar el 30% de la carga total que lleve el avión. Es decir, lo que llevamos en el tren delantero no puede ser más grande que cierto porcentaje. Entonces, esta carga no puede superar, lo que llevamos en cada compartimento no puede superar cierto porcentaje de la carga total que tiene el avión, porque el avión se desbalancea y puede ocurrir algún accidente. Es decir, por ejemplo, en el compartimento, digamos, trasero no puede haber el 50% de toda la carga. O sea, si es que decidimos cargar, imagínense, con 500 toneladas el avión, no podemos poner más de la mitad de esa carga en el compartimento trasero. En realidad no podemos poner por condiciones de seguridad más del 40% de la carga total que lleva el avión, ni en el compartimento trasero ni en el delantero, porque se desbalancea. En el central sí podría superar el 40%, pero en el delantero y en el trasero no puede superar. No puede superar. No podemos meter 50% de la carga, por ejemplo, en el tren delantero. Entonces, esa sería una restricción adicional. Pero ¿cómo la modelizaríamos? No sería difícil. Aquí a veces es necesario también meter variables nuevas, por ejemplo, que acumulen. Eso facilita la modelización. Por ejemplo, aquí yo puedo meter una restricción que me acumule todo el peso que voy a llevar en el avión. Podría introducir una nueva variable que se llame WTOT, que sería el peso total. ¿Qué peso total entonces vamos a aceptar de las cargas que están disponibles? Cómo la cuantificamos? Como X y J es la fracción de la carga I que se va a llevar en el compartimento J y WI es el peso disponible de la carga I. Este producto me va a dar qué peso de la carga I yo voy a aceptar para poner en el compartimento J. Y si yo sumo respecto a todas las cargas y respecto a todos los compartimientos, tendría el peso total de las cargas que van a ir en el avión. ¿Ya? O sea, todo lo que va a ir en el avión, el peso total es esto. ¿Ya? Entonces eso yo podría acumularle en una variable que se llama W. Y entonces la restricción que yo querría es que para cada J, pero solo del conjunto delantero-trasero, porque solo es para el compartimiento delantero y trasero que hay esta restricción, para cada compartimento que es parte del conjunto delantero-trasero, la suma de, digamos, de todos los pesos de todas las cargas que yo llevo en ese compartimento, que esto es para cada J, entonces tengo que sumar respecto a todas las cargas. Entonces, la suma de todos los pesos que yo decido llevar en el compartimento J tiene que ser menor o igual que el 40% del peso total. Entonces, 0.4 por W tot, que es esta variable que acumula, sería mi resultado. Y entonces tendríamos efectivamente modelizado el problema. Y ese es justamente, miren, el proceso de la modelización. Identificamos, tenemos que comprender obviamente el problema, identificamos los datos. Generalmente hay que poner índices porque tenemos que utilizar el poder de la notación vectorial y matricial. Identificamos función objetivo, todas las restricciones y finalmente tenemos el criterio que optimiza.